Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando en la educación. Éxitos imbatibles. Éxitos muy calientes. Ciudad FM 90.5. WhatsApp de la radio 26 34 89 21 29. Match Music. Bueno, estamos, y como lo prometido es deuda, con Marcelo El Chelo Sentordi. Un amigo, gran jugador de básquet, familia basquetbolera, excelente persona, excelente familia. En esto que los lunes tratamos de hacer, de recordar a través de estos grandes jugadores que nos ha dado Rivadavia, un poco la historia del deporte, en este caso del básquet, de aquellos gloriosos años del Centro Deportivo Rivadavia en este caso. Y vamos a hablar con el Chelo de eso, ¿no? De cómo fueron sus inicios. Bueno, quién no lo conoce, pero seguramente habrá alguien que no te conoce. Vamos a preguntarle cómo fueron sus inicios en el básquet, la historia, un poco el recorrido y demás. Bueno, Chelo, perdón, gracias por venir, buenas noches. Sé que tuviste una pelea ahí con otro Marcelo, pero saliste ganador, que no habla ese Marcelo tampoco. Le vamos a mandar un saludo a Marcelo Cañolo, el dentista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias a la producción por la invitación de que he sido objeto, y bueno, siempre es lindo poder conversar de lo que ha pasado en todo momento. Exacto. El otro día hablábamos de en que todo aquello que pasó hoy tiene su fruto, gracias a Dios, porque se hizo un camino con altibajos, pero que en determinado momento se pararon, dijeron hasta acá llegamos, armemos esto, lo armaron y hoy está dando su fruto en el básquet. Pero vamos a hablar de cómo fueron tus comienzos. Vos naciste con una pelota de básquet, ¿habrás jugado el brazo? Mira, en realidad yo me dedico al básquet por una cuestión familiar encabezada por mi papá. Cuando Rivadavia vuelve a insertarse en el contexto provincial en el año 72, ya estaba desaparecida la Asociación Rivadaviense de Básquet a mediados de los años 60. Un grupo de exjugadores deciden formar un equipo para insertarse en la competencia provincial a través de la, por entonces, Asociación Mendocina de Básquet. Mi papá en el año 72 y 73 fue jugador, así que yo en esos años tenía 10, 11, 12 años, por esos entonces, y en el 74 mi papá deja la práctica activa del básquet, se hace cargo de la dirección técnica, y bueno, yo concurría a todos los partidos y en cierta medida era un poco el adalid de todos los jugadores, porque yo era el que tenía todas las pertenencias de todo, relojes, dinero, anillos, y bueno, entonces desde esa edad de 11, 12, 13 años ya frecuentaba no solo las canchas, sino vestuarios, charlas técnicas, discusiones, y bueno, eso se te va incorporando en la piel y en la sangre. Tal cual, y más cuando tenés esa edad, claro, la edad donde uno absorbe. Los jugadores que eran amigos monstruo de mi papá y pasaban a ser tus ídolos, entonces claro. Era así. Vos tocaste algo casualmente ahora, que el otro día lo hablaba con unos chicos del fútbol, y yo le decía, sí,
puedo haber llegado, porque hablamos de ídolos, y puedo sí haber tenido ídolos, no sé si ídolos, pero me gustaban jugadores. Admirabas de a Buenos esos Aires, jugadores, pero exactamente, sí. mi ídolo era el profe Tondini, Claro. tu papá en el básquet, el profe Brozovic. Tal cual, tal cual. O sea, mi ídolo eran de acá, de Rivadavia. Hablábamos de esto que siempre ahora. Además no había exportábamos, una red social o un internet que te permitía tener acceso a toda la información. Escasamente podíamos nutrirnos de información deportiva a través de la radio, por los partidos que escuchábamos, de los diarios a través de las noticias de los partidos de los domingos que leíamos el diario el lunes, o del gráfico, la revista Goles en esos momentos. Y entonces admirábamos a tales o cuales sin haberlos visto jugar. Sí, Nabil. Solamente haberlo escuchado a través de Fioravanti. Claro. Algunos de los grandes locutores de aquellos años, o como decías vos, de las revistas deportivas. ¿Tenés la colección del gráfico también? Sí, tengo muchísimo. No me acuerdo en qué año dejé de comprarlo, pero porque se puso medio después. Cambió la. Sí. Cambió la información el contexto de la sí. información. Se puso más del ambiente, mezcló los ambientes, ¿no es cierto? Sí. Pero fácilmente desde el 69, 70 hasta el 97, 98 lo tengo. A lo mejor puede haber habido algún lapso que me estén faltando, pero porque los he prestado y viste que los prestás, no te los devuelven, empezás a perder documentación. Pero sí, tenía. Bueno, también Chelo es un gran estadista, quiero decirlo, que en algún momento ya lo vamos a ver para el año que viene, vamos a armar una partecita con él y con la lepra querida. No, ningún problema. Sí. Con Marcelo, ¿a qué edad empezaste a jugar, no sé si en el minibásquet? Bueno, en el básquet? no había minibásquet. Yo empecé a jugar a los 12 años. Pero no había minibásquet por esos años. El minibásquet quedaba dentro del entorno de lo que eran los juegos Evita. Sí. Bien, el minibásquet hasta los 13 años, vos no tenías la posibilidad, o 12 años, 13 años. Era categoría 10 y 12 creo que eran el Evita. Claro, no había minibásquet, recién el básquet competitivo comenzaba a partir de los 13 años y 14, que era la categoría cadetes menores. Pero minibásquet estaba circunscripto a lo que era la organización de los Juegos Evita. Bueno, esos fueron los primeros pasos, los famosos Evita. Juegos Evita, con muchos de los jugadores que después fuimos compañeros hasta en primera división. Caso Ariel Cococho Díaz o Mauricio Francés, por nombrarte algunos. ¿Cuántos años juntos, no? Sí. Una vida. Siguen juntos. Digamos. Una vida, o sea, siguen una juntos, vida, ¿no? porque después, lo que se incorporan a lo mejor un poco después, Rodi Zagaglia, Eduardo Rodríguez, lo hacen a los 2 años, o sea, cuando teníamos 15 años, Tampoco es no estamos hablando de cuando se incorporan, cuando teníamos 22, 23, no, teníamos 15 y bueno, ya. Claro. ¿Y cuándo fue ese paso a primera o cómo? Porque a veces hay jugadores, viste, que les cuesta llegar. Y hay otros que dan un salto y se encuentran en primera. Yo creo que son situaciones que uno en la vida tiene que aprovechar y se dan por alguna razón fundamental. Creo que yo debuté en primera a los 14 años. Si bien al otro día cumplía 15, pero quedó como que debuté con 14, claro. Y se da por una situación de que un montón de jugadores de ese equipo que asciende en el año 74, cuando mi papá era técnico, dejan la actividad, porque ya no eran muchachos jóvenes, eran personas de entre 35, 36, 34 años, empiezan muchos a dejar la actividad. Y por aquellos años, estoy hablando de este año, en el año 76, había un solo campeonato de básquet anual que comenzaba en septiembre y terminaba en diciembre. No había apertura y clausura. Pero previamente, ya a partir del mes de julio, no digo todos, pero buena parte de los equipos tenían un campeonato que organizaban. Regatas organizaba el torneo aniversario, Andes Talleres el torneo Ana de Castellani.
Anzorena, el Osvaldo Cursi, y así sucesivamente. Y eso servía a modo de pretemporada y de preparación de los equipos para el torneo que iniciaba en septiembre. Bueno, justamente en el año 76 se produce ahí una importante deserción de jugadores de la primera división de Rivadavia en esos años, y Leopoldo Brozovic, que era jugador por esos años, me dice un día, mañana jugamos contra Murialdo y nos faltan jugadores. Me dice, ¿te animás a ir? Digo, sí, por supuesto. Era para ocupar un lugar en el banco, obviamente. Claro, sí, creo que habíamos un total de 8 o 9 jugadores, no éramos más. Yo creo que estaba también Héctor Lombino, entre ellos Gustavo Neri, Daniel Miranda. Yo era el más chiquito de todos. Y bueno, se da así la situación. Fue contra Leonardo Murialdo en la cancha de regatas y... Bueno, o sea, cuando faltaban 2 minutos y algo, sale por 5 faltas uno de los muchachos que estaba y tuve que entrar adentro. Y bueno, tuve la suerte de que faltando 10 segundos, me hacen un full, tenía que tirar 2 tiros libres, perdíamos por 1 punto y metí los 2. Ganamos por 1 punto, así que ese fue ese fue el debut en primera división. Qué lindo debut, digamos. Claro, hermoso. Era como marcando un poco el futuro. La histórica, la 13, ¿por qué? Por mi papá. Mi papá También cuando jugaba con el número 13, sí, así que fue una herencia, digamos, familiar. Una trayectoria de camisetas. Ajá, sí. Qué lindo, la verdad que ese motivo, ¿no? Poder hacer lo mismo que hacía tu viejo y poder continuar con esa herencia. Van pasando los años, se va el básquet mendocino va tomando otra fisonomía, hay otros torneos. Tengo una pregunta que me quedó colgada. En ese equipo que vos me decías, que después de ser estaron por edades y ya no sé, estaba Caletti, ¿era ese equipo? No, vino después. Ahí al poquito andar, al año Nero Caletti estuvo en el año 79 y 80. 80 y 81, perdón. El ruso, no me acuerdo. El ruso Sechi fue uno de los que había Sechi. dejado de jugar, Ajá. por ejemplo. Raúl del Canto, ese equipo era. El Pata Lagini, Sí. se había ido a trabajar a otra provincia. Sí. No, estaba en la memoria y me quedó preguntarte porque o sea, tenía esa había dualidad, quedado muy ¿no? poquito, había quedado Ricardo Mansur, había quedado Leopoldo Brozovic, que en ese partido no recuerdo por qué motivo fue el técnico. Estaba el Pirincho Tondini, estaba Paco Balaguer, y bueno, los que veníamos apareciendo atrás, ¿no? Claro. Y en ese entonces el equipo se llamaba Club Atlético Rivadavia. ¿Y dónde jugaba? Atrás de la iglesia. En la cancha de Baldosa. Claro, exactamente. Sí, qué lindo momento eso, ahí atrás de la cancha de Baldosa. Sí, hermoso. ¿Y no, de Castaño no estaba en ese equipo? Qué jugador de Castaño, ¿no? Y de Castaño había dejado ya años atrás, fue jugador de la reserva. Sí, un mágico. Era un sí, mágico sí, de sí, Castaño. sí. Bonito de Castaño, siempre me acuerdo. Roberto Gantu fue otro de los que ya había dejado jugar en esos años también. Por eso se abrió esa puerta para los que venían. Bien, van pasando los años y bueno, se reacomodan los campeonatos y ya la competencia es un poquito mayor, digamos, o pasan al Centro Deportivo Rivadavia. Claro. ¿Cómo es ese paso? En el 78 nos trasladamos de la cancha de acá detrás de la iglesia al polideportivo, en el 78. Jugamos el año 78 en lo que es hoy el Centro Deportivo Rivadavia, y en el 79, no me preguntes la causa porque no la recuerdo, volvemos a la cancha detrás de la iglesia. Ya en el 80 volvemos al polideportivo ya para fincarnos definitivamente ahí. Ahí se produce una situación de que el traslado provocó, si bien era un crecimiento edilicio fundamentalmente y de comodidades para la institución, pero no tuvo la repercusión en cuanto a los jugadores, a la cantidad de jugadores, que la mayoría, buena parte de los jugadores de las inferiores dejaron de jugar. ¿Por qué? Porque el polideportivo era lejos. Era lejos. Era
Eso a nosotros nos ocasiona una pérdida de categoría en el año 82, porque No tenían jugadores. no teníamos jugadores para conformar el minibásquet. Entonces hubo una serie de no presentaciones que, aplicado el reglamento contra eso, determinaba que bajabas a la primera vez. Y bueno, y nos pasó en el año 83, jugamos en primera vez. Entonces ya teníamos un excelente equipo que fue el que a posteriores ascendió a la liga. Así que fueron 33 partidos en 2 torneos, en primera vez, que salimos campeones invictos en los 2. Sí. Fueron 33 partidos invictos y volvimos a la A ya en el 84 para darle Ya continuidad y al crecimiento del equipo que consiguió grandes logros. Sí, importantes. Bueno, logros. inclusive vos en los años 84-85 fuiste parte, porque Sí. eras asistente técnico Sí. de lo que fue en ese momento el Centro Deportivo Rivadavia basquetbolísticamente. Y en ese entonces yo recuerdo, el otro día recordábamos con quién estuvo, con el Ariel Moyano. Con Ariel Moyano estuvimos hablando y recordábamos de las hinchadas. Totalmente. Siempre yo fui un memorista de ese tema, porque yo destaco que del año 82-83 al 90 fue un muy buen momento del deporte rivadaviense. Del deporte. En fútbol Rivadavia estaba encaramado entre los... Sí. en el podio, digamos. Estaba ahí. En el rugby hizo muy buenas campañas, en el básquet fue el momento máximo. de la explosión, Fue lo máximo. y el apoyo que había del fútbol hacia el básquet y del básquet hacia el fútbol, con la presencia de los jugadores alentando a los, Sí. a los Al equipos en competencia, era masivo, Sí. porque era por eso- masivo. Yo eso me sí. acuerdo de todos los muchachos, me acuerdo del Antonio Payero, del Ariel Moyano, del Kilo Farina, por nombrar algunos de Sí, los que iban siempre. Ariel tal cual. Boldrini casi siempre viajaba hasta Claro. con nosotros a Mendoza a los partidos. Claro. Y bueno, lo mismo cuando los domingos jugaba Rivadavia, nosotros íbamos cual. a todos lados. Sí, yo me acuerdo, además, hasta el Patrick Relleford Sí, se lo llevaban una vuelta lo al patio de la llevaban a cancha. Palmira, lo llevaron, creo que fue. Exactamente, muy A buena Palmeiras. memoria, Daniel, sí. Yo, es me más, acuerdo porque en ese momento era técnico, o sea, ayudante de campo, pero lo veía el Sí, negro sí. parado allá y yo me preguntaba en ese momento, ¿qué hacen estos? y nosotros, digamos, claro. Hasta el Patrick Relleford lo habían llevado a la cancha, sí. Sí, tal cual. Es más, la noche la que salimos campeones por primera vez, yo tengo una foto que la tengo ahí de foto de perfil, no me acuerdo de qué, no sé si de Instagram, ¿no? ¿De qué? Que salgo con el Chanchita Un González. Chanchita, Sí. claro, Chanchita un ferviente Exacto. insultador. No tenía idea, pero él insultaba. Pero un seguidor. Sí, éramos así, digamos, no, Sí. no, era otra vida. Empieza bueno, ya llegamos a la parte donde, digamos, nos afincamos en el Centro Deportivo Rivadavia, ya empezamos a ser jugadores, a hacer equipo del Centro Deportivo Rivadavia, y ahí empieza, digamos, el camino glorioso, por decirlo así, o más importante en la historia de Rivadavia, del Centro Deportivo de básquet, ¿no? Porque ahí se logran varios objetivos. Claro, exactamente. O sea, Siendo, tu papá era presidente en ese momento, porque fue presidente en el de 84 puede ser, clase, 84-85 era presidente de mi papá. del Con Centro anterioridad Deportivo también, General. ¿eh? Del presidente Claro, del y Deportivo General. fue presidente del Centro Deportivo en general también. Sí. tenés Porque él me razón. acompañaba a buscar plata para el fútbol, ¿no? Por eso lo digo. Claro. Él exacto, era sí. presidente. Fue presidente del básquet. Exacto. Y después- pasa a ser presidente tal cual. del Centro Deportivo en general, un año, 2 años, ponele que estuvo, sí. Sí. Y bueno, después, bueno, el año 84-85 ahí yo creo que nos consolidamos como equipo, como muy buen equipo. Y en el 86 nosotros ganamos el primer campeonato importante, que fue el Vendimia. El Vendimia. Que era un campeonato que hoy en día forma parte de los torneos anuales de la Federación Mendocina. En ese momento no, pero era un torneo importante porque competían los equipos que habían resultado estar entre los 6 primeros de la temporada anterior. Sí. Bueno, ese mismo año nosotros clasificamos para jugar el federativo, el torneo federativo.
porque salimos entre los 6 primeros del Apertura. Ese torneo otorgaba 2 plazas para la Liga Nacional C, que es lo que es hoy el torneo federal. Y salimos campeones. Le ganamos la final a Murialdo, que tenía 2 norteamericanos de muy buen nivel, que eran Derek England y James Gregory. 2 metros 12, un jugador. Sí. Y le ganamos. ¿Ese era el blanco? Campeones. Sí. El blanco, para muchos, por ejemplo, para León McNudel, que fue el creador de la Liga Nacional, por esos años él le decía que era el mejor pivot que había venido a la Argentina. Sí, yo lo vi jugar, era muy importante. Jugador, aparte de 2 metros 2. Y nosotros no teníamos extranjeros. Claro. Bueno, y clasificamos para jugar la Liga C. Nos toca en la zona con 2 equipos de San Juan y 2 equipos de Córdoba. Lateri Incahuasi de San Juan y Unión Central de Villa María y Noar Maccabi, más Murialdo y nosotros. Y bueno, y ahí se iba avanzando de ronda de acuerdo a cómo clasificábamos. Pasamos la primera ronda y nos incorporamos ya a la otra fase donde jugábamos contra 2 equipos de la zona noroeste y 2 de la norte. Era Salta Club y Alberdi de Tucumán del Norte, Juventud de Santiago del Estero y Banco Rioja de La Rioja, más Villa María, que había clasificado con nosotros, y nosotros. De esos 6, los 3 primeros clasificaban a la Liga Nacional B para el año siguiente. Y éramos el único equipo que no tenía norteamericano, todos los demás teníamos. Y clasificamos, que la alegría fue indescriptible, pero siempre nosotros contamos como anécdota cuando nosotros nos aseguramos el ascenso a la Liga C, es contra Pacífico, contra General San Martín, en la cancha de Maccabi. El que ganaba pasaba a la final con Murialdo, ya los 2 pasaban, se aseguraban. Sí, estaban clasificados. Claro, y nosotros ganamos ese partido a Pacífico, que tenía muy buen equipo, habían traído 2 norteamericanos, que era Arthur McDowell y David Ravis, que venía de Boca. Bueno, ganamos por un doble. Para mí esa fue una de las mejores actuaciones colectivas que tuvo el equipo. Jugamos un partido. ¿Quién era el técnico en eso? Arturo Casiamare, sí. Jugamos un partido extraordinario esa noche, en líneas generales, todo el equipo. Y yo me acuerdo que nosotros festejábamos fervorizados y los dirigentes nuestros se agarraban la cabeza por lo que venía. Había que afrontar lo que se venía. Nosotros festejábamos exultantes, claro. Y ellos, si bien estaban contentos, pero se agarraban la cabeza por lo que venía. O sea, me imagino. Pero bueno, abrió la puerta a la competencia nacional que después, fueron los años de gloria, año 87 que vino Patrick, en el año 88 ya se quedó Patrick, vino Gustavo Peñalosa, fueron todas jornadas memorables con viernes de entradas agotadas 2 días de anticipación, ya visita de equipos grandes como Olímpico de Santiago del Estero, que le ganamos acá, le quitamos un invicto de 33 partidos, que venían Instituto de Córdoba, equipo fuerte, Libertad de Sunchales, todo eso. Sí, fueron momentos inolvidables, no solamente para uno como jugador, sino para la ciudadanía, porque creo que marcó una historia. Toda la gente lo recuerda eso. Exactamente. Marcó un antes y un después del básquet, por eso digo siempre que esa época fue un antes. Ahí fue donde el básquet de Rivadavia y el fútbol hicieron el despegue. Totalmente, a nivel, a todo nivel. El fútbol se quedó y el básquet siguió. Con altibajo, como decía recién, pero siguió. Después también vino el negro más lindo. Albert Owen. No, lo tengo de amigo, es un personaje. Sigue siendo un personaje. Sí. El jefe, me acuerdo a dónde fue. A un cativo fuimos, pero no. A un cativo creo que fue, que había un hotel con un espejo así al final, creo que era 9 de julio Río Tercero. 9 de julio Río Tercero, que estaba el espejo al final y se ponía, es más lindo del mundo. Sí, un personaje. Qué lindo muchacho. El jefe. Negro más lindo de la liga. Sí, negro más lindo de la liga. Y tu tío, ¿cómo es? De jefe de delegación, Cañadas. Oh, Clemente.
Qué Tu personaje. tío, sí. Personaje, Clemente. Clemente, ¿de qué comemos? Arroz con cogote. Sí, había épocas que había que adecuarse a lo que a la poca plata que disponíamos. Yo me acuerdo de esos viajes porque no fui a todos, pero fui a algunos eran. Yo creo que lindos ayudó momentos. mucho, que no sé si hoy podría llevarse a cabo, ¿no? Porque ayudó mucho que ante la necesidad económica o todas las privaciones que teníamos económicas para afrontar un campeonato de esa índole, ayudó mucho que todos éramos de acá de Rivadavia, o el 80% de los jugadores éramos de acá. olvidate, Entonces vos aguantabas hasta agua hirviendo, ¿viste? Fíjate, Entonces, lo mismo pasaba, uno lo vio en el básquet y lo vio en el fútbol. Claro. Tenía un equipo con Exactamente. 3, 4 de afuera y 20 de acá, entonces Exacto. si no lo podés hacer. No sé si lo podés hacer. se hacían parte de los muchachos de afuera Claro. de lo nuestro, digamos. Claro. Y aparte porque Rivadavia ha sido siempre una ciudad muy especial con todos Con los la jugadores gente que han afuera, venido de afuera. se sí, sienten sí. muy a gusto. Yo lo veo años posteriores, ya en nuestra etapa dirigencial, que los chicos siguen viniendo a visitar a los ex compañeros, a amigos que les te quedaron quedan. acá, Sí. a nosotros mismos. Sí. Hay un caso, Federico Greni es uno de ellos. Federico, no me acuerdo. Facundo Alberici se quedó a vivir en Rivadavia, tiene su negocio en la calle San Isidro. Todos los años vos te das cuenta el cariño que despertaba. claro que les quedó a los chicos todos los años para la fiesta, saludando. Y vos sabés que eso que estás contando se vive en todo sentido porque el otro día casualmente estaba conversando con el Dante Tobaldo después de haber conversado con el Ariel. Ayer estuve conversando con el Loco Yufredi. Bueno, a David lo tengo amigo en el Facebook. Y a todo lo que vos comentás le repercutió a todo el mundo que pasó por acá. Sí, el sí. Palito Magallanes el otro día me llamó porque le dio... Estuve con él hace 2 meses tomando un café, vino y se presentó, dice, muchachos, dice, a lo mejor, dice, ustedes no se acuerdan de mí, hemos cambiado, dice, yo soy Palito Magallanes, así que bueno, ahí nos saludamos entre todos. ¿A dónde fue? Un domingo a la mañana en el Club Mariano Moreno. Mira, vos no sabía que Pero era. hará 2 meses, ponele. Vos sabés que, bueno, todas esas cosas lo despertó Rivadavia. Y vos pasaste por selecciones juveniles, selecciones mayores. Sí. ¿Qué tal tuve esas experiencias? inolvidables todas. Y fundamentalmente... Te voy a hacer una pregunta. Porque estuve chusmeando, no me acordaba de todo, entonces estuve chusmeando. Hay una época en que Rivadavia fue el mejor, no me acuerdo si fue el mejor equipo de la zona, no me acuerdo si fue en el Nacional B, en el... No, ya sé, fue el número 1 del país en el torneo federal. Eso ya fue en nuestra etapa dirigencial. La dirección técnica era de Fernando Minelli. Ajá. Nosotros éramos dirigentes, yo creo que yo era el presidente, sí. Bueno, Mauricio, yo uno de los dos, pero... Está bien. Sí, fuimos el número 1 del país. Y tuvimos una mala experiencia, muy mala experiencia con Belgrano de San Nicolás, porque nos ganaron de prepo, en un lugar donde si ganábamos creo que todavía estábamos allá, no volvíamos. Fue terrible, ¿no? Fue una muy mala experiencia. Y bueno, vamos a seguir hablando de la selección mendocina. Sí, tuve la suerte de integrar un montón de seleccionados, desde juveniles hasta mayores. Sí. Yo me acuerdo los duelos, no eran duelos, no, porque no, pero a veces se hablaba Pellegrinos contra Centorbi. No, Vicente creo, a lo mejor no, porque Vicente era más grande que yo y cuando yo llego a los seleccionados, yo comparto un par de seleccionados con Vicente, pero él era un jugador de otra categoría, era un extraordinario jugador. Fuimos compañeros del seleccionado, pero enfrentarnos contra Talleres y Rivadavia tal vez calculo que una sola vez, pero sí, duelos con los muchachos, con los hermanos Briude, con ellos sí. Sí, con Marcelo Almendari, Eduardo Nicastro. Bueno, qué sé yo, y que éramos compañeros en los seleccionados y claro, con quien nos une una pero extrema amistad, o sea, inclusive tenemos un grupo de WhatsApp
con un montón de jugadores de esos años que nos juntamos regularmente cada 2 meses a cenar. Estuvieron acá el día 24 de octubre, cenamos acá en Rivadavia. Ahora la próxima nos toca en Mendoza. Está Rodolfo Zagaglia, Eduardo Rodríguez, los muy chicos Armendari, Raúl Riude, Humberto Carra, Fernando Romero. Marcelo, dentro de los técnicos que vos has tenido, ¿cuál fue el que más considerás que te dejó marcado? O todo, indudablemente todos tienen una eso es quería normal, pero... hacer exactamente. Uno puede haber tenido más éxito o menos éxito con uno que con otro. Sí. Pero que todos te dejan una marca indeleble, es así. Se cree. Nuestro formador fue Leopoldo Brozovic. Él nos enseñó a jugar al básquet, nos llevó a primera división, nos potenció. Luego vino Arturo Casiamani. Creo que Arturo, además de ser un extraordinario técnico, fue en sus años un jugador inolvidable, integrante de seleccionados argentinos y una persona admirable. Agarró al equipo en el momento de la explosión y lo llevó, hizo algunas correcciones y lo llevó, bueno, al primer campeonato, a un montón de logros que no se daban, que no los teníamos. Pero todos te van dejando su marca. Ellos dos creo que van a la cabeza, pero yo no me puedo olvidar, por ejemplo, hasta de mi papá, te digo, como técnico que lo tuve, pero de Humberto Tito Carra, que fue el técnico que me llamó a la primera selección mayor, Manuel Garcés, que fue el que me llamó a la selección juvenil, Pedro Batis, durísimo entrenador, cómo nos retaba, nos íntimo tenía amigo el Pedro del Chorizo Soane. Claro, exactamente. Después, con el tiempo, José Leitón, que habíamos sido rivales, un poquito más grande que nosotros, 1 o 2 años más grande que nosotros, que habíamos sido rivales en la cancha, igual que el Negro Yarse, Ricardo Yarse. Y después, mirá, yo lo tuve técnico a Eduardo y a Mauricio Francés, a Eduardo Rodríguez, a Mauricio Francés, porque ellos dejaron de jugar, yo seguía jugando, y bueno, ellos tenían la conducción del equipo, pero todos te enseñan algo, de todos aprendes, de todos sacás un rédito. De todo aprendes. Sí, eso es real. Y no es por quedar bien, es una realidad, es una realidad. Porque todos tienen su forma de ver su impronta, de hacerte analizar el partido desde un punto de vista, de otro. Yo creo que, por ejemplo, formador de jugadores como Leopoldo Brozovic no va a haber. Gente que nos hiciera... como formador no. Claro. Gente un entrenador que nos hiciera manejar el contragolpe. Tanto como Arturo Casiamani, tampoco. Claro. Bueno, y así, cada uno con su faceta y su perfil, ¿no es cierto? Y bueno, de todos aprendes algo y va quedando. ¿Cómo fue ese retiro? ¿Pensado, doloroso? No, mira, yo me retiro porque en un determinado... Yo físicamente estaba para jugar unos años más, te digo. O sea, yo me terminé de jugar a los 40 años para agarrar la dirección técnica porque no teníamos técnico. Después había empezado a jugar en el Maxi Vázquez y se da una situación que Rivadavia peligraba descender. Entonces me dicen, mirá, eran poquitos los jugadores que habían en la primera y para colmo Fernando Ronco lo habían expulsado y no me acuerdo quién más, y teníamos un par de partidos decisivos y como yo estaba en la lista de Buena Fe junto con Andrés Brozovic, los dos, nos pidieron que si podíamos venir a jugar los últimos 3 o 4 partidos del torneo. Presentarse. Para conformar plantel, claro. Bueno, y así hicimos, vinimos con Andrés, dimos una mano, tuvimos la suerte de quedar. Bueno, de ahí aparecieron en una situación media similar a la que habíamos vivido nosotros, apareció Nico Sebane, apareció Diego Arce, al poquito andar Chiquito Trejo, y bueno, la camada otra vez la camada que sucedió con firmeza, digamos, con éxito a la nuestra. Y ahí ya... Sí, después ya agarramos la parte dirigencial, agarramos los mismos que en algún momento habíamos sido jugadores. Claro. Y bueno, fuimos exitosos,
Pero, viste, es desgastante la etapa dirigencial. No, tenés que demoledora. Tenés que tener recambio, tenés que tener recambio. Sí, sí, sí. Sí, Los si no tenés recambio, los no. ciclos inexorablemente se cumplen y hay que respetarlo. Porque... Sí, seguramente, porque tenés que tener recambio. O sea, uno lo habla de lo vivido, ¿no? Sí. De lo contado, ¿no? Estando, como te decía, con tu papá ahí en el centro deportivo, de técnico, de jugador, de Claro, dirigente. pasás por todas las facetas. Y... ¿Sabés qué? Terminás odiando el deporte que más amás. No, a mí yo no casi me lo pasó. terminaba odiando, pero a ver, yo me retiré, digamos, o dejé de jugar en la primera, no te voy a decir de mala gana, pero por una obligación de que no había quien dirigiera. Claro. Y ser jugador y técnico no podés. No. Entonces, bueno, hago esto. Pero me daba para jugar un tiempito más. Pero bueno, así también después lo pagas, todos esos excesos, Sí, el cuerpo te pasa sí. la factura y mira, terminé operado de una cadera ahora y ahora voy por la otra. Claro, Pero... Para colmo, o sea, lo que hablábamos siempre con el profe Brosovil, o sea, nosotros jugábamos, yo jugué al básquet y hablaba de Pellegrino y después cuando vos me hiciste recordar que Pellegrino era casi de media edad. Es más, jugaba a los Evita y yo jugaba a los Evita con él. Claro, sí, probablemente, Sí, claro. sí, jugaba a los Evita, me acuerdo de haber jugado varios Evita contra él ahí ¿cómo se llama? En el liceo, en las canchas del liceo. Ahí Claro. sabíamos Sí, jugar. sí, era uno de los lugares Sí. donde se jugaba. El Y Flaco allá Miranda, arriba y en la universidad, que eran los lugares en donde la se jugaban los universidad deditos. también. Exactamente. Que el Flaco Miranda jugó era del equipo de la comercial. Y todo Claro, eso. claro. Él jugaba para el Nacional. Para el Nacional. De todas maneras, creo que un momento justo para retirarse, con todas las ganas para también ser dirigente. Creo que a veces la circunstancia no lo haces porque querés, sino lo haces porque Ante la necesidad, ante la claro. necesidad y circunstancias te obligan, Exacto. pero termina siendo el mejor momento Totalmente, sí, sí. para eso, ¿no? Pero 40 años, 30 años, vamos a decir, de básquet son Y muchos, mirá, ¿no? yo hice 27 años de jugador y 23 de dirigente, 50 años, Una vida, una vida entera. varias vidas, ¿no? Una sola vida. Qué lindo, ¿no? Amar tanto un deporte, ¿no? Y poder hacerlo, porque hay muchos que por ahí lo amamos y no lo podemos hacer, y hay otros que lo aman y lo pueden Claro. hacer. Eso es importante. El otro día estuve hablando con Saborido. Ajá, no he tenido la No he ocasión tenido la oportunidad de hablar. Marito Sosa me dice, pucha, dice, quiero juntarme, dice, con vos, dice, para que tomemos un café con Saborido, dice, porque, bueno, tiene más o menos la misma edad que yo y... Sí. Y seguramente, no sé si él fue jugador, pero debemos estar... No. No fue jugador. Él, a ver, jugó como yo y se dedicó a ser técnico. Ajá. Te preguntaba por esto porque es importante. Que me ha dicho que tiene una muy buena punto de vista del básquet actual y de... Tiene un punto, a ver, yo lo veo como el Flaco Pitars. Ajá. Yo se lo dije, lo tuvimos acá. Yo lo veo como el Flaco Pitars. Después de él va a haber un antes y un después también en el básquet. Esperemos que sea así. A mí me gustaba mucho el técnico que se fue el año pasado, Sebastián Torres. No lo conocí. A mí me gustó mucho la impronta de él como técnico, la transformación que produjo en cuanto a la intensidad del Claro, juego. bueno. Está en la misma línea, Saborío, en la intensidad permanente, ¿viste? Mucha intensidad, mucha movilidad, todo eso está en la misma línea, Saborío, pero a su vez yo he ido a ver 2 o 3 entrenamientos o más, no me recuerdo, y ¿sabes lo que me llama la atención? Que cada tanto tira una frase. El otro día tiró una frase de Descartes. ¿A qué voy con esto? Que no solamente es, y por esto lo comparo con Vitar, no solamente es básquet. Es un montón de cosas. Ujú. Es humano, te enseña cosas, va más allá. Un abanico muy amplio de... No, aparte sabe muchísimo. Y lo que entrena, un loco del entrenamiento. Y generalmente los técnicos del básquet son personas así muy intensas, muy obsesivas. A mí es lo que me tocó vivir, Pedro Batti, Me dijiste que era muy duro, muy que era. Durísimo, ¿no? La intensidad que lo llegábamos a odiar realmente, pobre Pedro. Pero no.
Sí. No, a mí me hizo una anécdota que estaba en el banco suplente y me dice, a todos llamaba por el apellido, Sentor Viverín, entra y tomás al 7, no recibe la pelota, pero no la recibe, ¿eh? Bien, entro y había un saque lateral justo para el otro equipo. Reponen y se la dan al 7, al que yo tenía que marcar. Bueno, la pelota salió afuera, me sacó, me dice, dije que no la tenía que tocar, dice. Y si no la tenía que tocar, no tenía que... Imagínate que lo quería comer vivo, o sea, no estuve en la cancha 2 segundos, no. Pero Tuviste menos que el calefón cuando entró y lo echaron. más o menos, una cosa así. Bueno, ya vamos terminando esta hermosa charla con Marcelo. Ha quedado mucho en el tintero para hablar, pero habrán otras ocasiones. Los tiempos son tiranos, ya no hemos pasado demasiado, así que le vamos a agradecer a Marcelo la presencia. Y agradecido soy yo por muchísimo. la invitación, siempre es lindo poner de manifiesto sobre la mesa todas estas cosas, estas vivencias, un poco la historia de lo que ha sido el básquet. Así que desde ya agradecido y abierto para cualquier otra. Perfecto, muchísimas gracias. Ya vamos a hablar, vamos a tener tiempo de hablar. Bueno, Fernando, ya llegamos al final, no hemos pasado, desgraciadamente nos pasamos del horario, pero valió la pena, así que le vamos a decir a la gente que nos está escuchando, siendo las 10:38, qué bárbaro, se fue mucho el tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Le agradecemos a todos los oyentes y televidentes haber estado hasta esta hora, y le damos también gracias a Fernando por habernos acompañado y hacernos el aguante hasta esta hora en Ciudad FM, en Última Parada, un programa que quiere hacer algo distinto, no sé si lo hacemos o no, pero por lo menos tratamos de hacerlos. Será hasta el próximo viernes, cuando digamos Última Parada, último programa de semana, y ya volvemos y nos vamos.